descubrí que mi hijo tenía una relación secreta con mi hermana menor. Mi nombre es Daniel, y siempre he pensado que mi vida era bastante normal. Soy padre de 2 hijos y vengo de una familia que, a pesar de sus particularidades, siempre ha sido muy unida. Desde que tengo memoria, he tenido un fuerte sentido de responsabilidad familiar. Fui padre joven, tuve a mi hijo Lucas cuando tenía apenas 25 años, y siempre intenté ser un buen ejemplo para él, dándole los valores de respeto y honestidad que mis propios padres me inculcaron. Lucas y yo siempre hemos tenido una relación bastante cercana. Aunque la vida a veces me absorbía con el trabajo, siempre encontraba tiempo para hablar con él, compartir nuestros intereses y ser su apoyo cuando lo necesitara. Mi hijo ha crecido con una mezcla de independencia y cariño familiar, siempre buscando su propio camino, pero con una confianza en mí que me enorgullecía. Mi historia familiar es un tanto peculiar. Mis padres tuvieron a mi hermana menor, Paula, cuando yo tenía ya 20 años. Fue un accidente, como solían decir ellos, algo inesperado, pero que trajo alegría a la casa. Paula nació cuando mis padres ya estaban en sus últimos años de juventud, y a pesar de la diferencia de edad, crecí siendo casi una figura paterna para ella. Con 20 años de diferencia entre nosotros, mi relación con Paula siempre fue más que la de un hermano mayor. Cuando ella era una niña, yo ya estaba en la universidad, y de alguna manera, me convertí en alguien a quien acudía cuando necesitaba consejo o simplemente para pasar el tiempo. Paula siempre fue muy vivaz, llena de energía y con una sonrisa contagiosa. Mientras crecía, nuestros padres la mimaron bastante, ya que fue una sorpresa tardía para ellos. Paula no se parecía en nada a mí, mientras yo era reservado y meticuloso, ella era espontánea y sociable. Cuando Lucas nació, la diferencia de edad entre él y Paula era mínima, apenas 5 años. Aunque Paula técnicamente era su tía, por la diferencia de edad y la cercanía familiar, siempre fue más como una prima mayor. Lucas creció viéndola como esa tía joven y divertida, alguien con quien podía hablar de cosas que quizás no compartía conmigo. A lo largo de los años, ellos formaron un lazo bastante cercano, lo que a mí siempre me pareció algo natural. Mi esposa, Carolina, solía bromear con el hecho de que Paula parecía más una hermana de Lucas que una tía, y aunque yo lo veía desde esa perspectiva, nunca me preocupé. En realidad, era algo que me daba tranquilidad, porque Paula siempre fue alguien responsable, a pesar de su carácter desenvuelto. A menudo la dejábamos a cargo de Lucas cuando era pequeño, ya que confiábamos plenamente en ella. Con el paso del tiempo, la relación entre Lucas y Paula seguía siendo cercana. Cuando Lucas entró en la universidad, comenzó a pasar más tiempo con su tía Paula, quien vivía cerca del campus. Paula tenía su propio apartamento, y al ser joven y soltera, su lugar era perfecto para escaparse de los ruidos del campus y encontrar algo de paz. No me preocupaba en absoluto que Lucas pasara tanto tiempo con ella. De hecho, me alegraba que tuviera a alguien de la familia tan cerca durante esa etapa de su vida. Al principio, Lucas solo iba de vez en cuando, especialmente cuando tenía algún examen importante y necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. Paula también le ayudaba con sus estudios, ya que siempre fue brillante y organizada. Me gustaba ver que, a pesar de los años, Paula seguía siendo una buena influencia para él, guiándolo y dándole consejos. Pero poco a poco, las visitas se convirtieron en algo rutinario. Casi todos los fines de semana, Lucas terminaba yendo al apartamento de Paula, y aunque no me parecía extraño, empecé a notar ciertos detalles que me hicieron cuestionarme las cosas. Una noche, mientras estábamos cenando en familia, noté algo que me llamó la atención. La forma en que Lucas y Paula se miraban era diferente. No era simplemente el afecto que uno podría esperar entre un sobrino y una tía. Había algo más, una especie de complicidad que no había percibido antes. Era una mirada que compartían en silencio, y aunque ninguno de los dos dijo nada fuera de lugar, no pude evitar sentir una extraña incomodidad. No dije nada en ese momento, pero en mi interior, algo comenzó a molestarme. ¿Podría ser que estuviera exagerando? ¿O quizás había algo más entre ellos que no quería ver? Con el tiempo, empecé a notar más cosas. Cada vez que le preguntaba a Lucas cómo había sido su fin de semana en casa de Paula, sus respuestas eran vagas, evasivas, como si estuviera ocultando algo. Paula también se mostraba más reservada. Antes, cuando regresaba a casa de alguna visita de Lucas, siempre me contaba las cosas divertidas que habían hecho juntos, pero últimamente evitaba hablar de ello, cambiando de tema rápidamente.
Decidí no darle muchas vueltas al asunto, porque no quería parecer un padre paranoico. Después de todo, Paula era mi hermana y Lucas era mi hijo, confiaba en ambos. Pero esa extraña sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de mí. Un fin de semana, Lucas salió temprano, como de costumbre, diciendo que iría a pasar el día con Paula. Algo en mí decidió que debía investigarlo más a fondo, así que, por primera vez, decidí seguirlo. Sabía que algo no cuadraba, y aunque me sentía incómodo espiando a mi propio hijo, la inquietud que había crecido dentro de mí durante meses era más fuerte. Conduje hasta el apartamento de Paula y me estacioné a una distancia prudente. Vi el coche de Lucas aparcado fuera, y esperé unos minutos antes de subir. Sabía que si algo realmente estaba pasando, lo descubriría en ese momento. Cuando llegué a la puerta del apartamento, noté que había una especie de silencio incómodo detrás de la puerta. Toqué la puerta, durante unos segundos, no hubo respuesta. Luego, escuché pasos rápidos dentro. Paula abrió la puerta, y en su rostro pude ver una mezcla de sorpresa y nerviosismo que no supe interpretar de inmediato. Lucas estaba en el salón, y cuando lo vi, la incomodidad se hizo evidente. La habitación estaba desordenada, ropa tirada por aquí y allá, y lo más inquietante fue la expresión de ambos. Había una tensión palpable en el aire. Mi intuición, que durante tanto tiempo había intentado ignorar, se hizo realidad en ese momento. ¿Qué está pasando aquí? Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo mucho. Lucas y Paula se miraron, ambos tensos, pero incapaces de negar lo que estaba sucediendo. Paula me dijo que ellos estaban teniendo una relación, que nunca pensó que pasaría pero que finalmente sucedió. Mi cabeza empezó a dolerme y lo único que quería en ese momento era salir de ahí. Al salir de ese apartamento, sentí un vacío inmenso. Era como si el aire a mi alrededor pesara más de lo normal, sofocante. La confusión y la traición se apoderaban de mí, las imágenes de Lucas y Paula juntos revoloteaban en mi mente como un eco constante. ¿Cómo había sucedido esto? ¿En qué momento se cruzó esa línea, y por qué no lo vi venir? Durante los días siguientes, las cosas en casa se volvieron tensas. Lucas intentaba actuar como si todo fuera normal, pero ambos sabíamos que nada volvería a serlo. Cada vez que lo veía, me invadía una mezcla de rabia y tristeza. Era mi hijo, el niño que había criado, educado y guiado por el camino de lo correcto. Ahora, su imagen estaba teñida por el error que había cometido, un error del que no podía escapar ni él ni yo. Mi relación con Paula también cambió drásticamente. No importaba lo mucho que intentara justificar lo sucedido, ya no podía verla con los mismos ojos. Durante semanas, evité hablar con ella, limitando cualquier tipo de contacto. Cada vez que sonaba el teléfono, sabía que era Paula intentando acercarse, pero no estaba listo para enfrentarla. No era solo que hubiera cruzado una línea con Lucas, era que había traicionado nuestra confianza familiar. No podía aceptar que la hermana a la que siempre había protegido, y por la que había sentido tanto cariño, hubiera actuado de esa manera. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que la única manera de seguir adelante era estableciendo límites claros. Si bien ambos habían prometido no continuar con su relación, la cercanía entre ellos seguía siendo un riesgo. No podía arriesgarme a que todo volviera a repetirse o, peor aún, a que esto siguiera creciendo en secreto. Llamé a Lucas una mañana. Le dejé claro que, por el bien de todos, ya no podía tener contacto con Paula más allá de lo estrictamente necesario en situaciones familiares. No importaba cuánto quisiera él explicar sus razones o disculparse. Lo que había sucedido no podía ser reparado simplemente con palabras. Le dije que nunca más debía quedarse en su apartamento, que debía distanciarse por completo de ella. Lucas, cabizbajo, aceptó sin decir una palabra. Sabía que no tenía opción. Su remordimiento era evidente, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente, hablé con Paula. No fue una conversación fácil. Ella estaba devastada, claramente arrepentida por lo sucedido, pero sabía que nuestras dinámicas familiares nunca serían las mismas. Le expliqué que, aunque seguía siendo mi hermana, nuestra relación había cambiado para siempre. No podía seguir siendo la persona en la que confiaba plenamente. Lo que había hecho era inaceptable, y aunque las cosas mejorarían con el tiempo, el rastro de lo que había pasado quedaría marcado para siempre. Paula intentó explicar una vez más cómo todo había comenzado sin mala intención,
como se había dejado llevar por los sentimientos y por la cercanía que había crecido entre ellos. Pero eso ya no importaba. No quería escuchar más justificaciones. Lo único que quería era poner fin a esa situación de una vez por todas. Le dejé claro que, al igual que Lucas, debía mantener una distancia clara y que nuestra relación familiar no sería como antes. Las semanas pasaron, y el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Paula, quien solía ser una parte constante de nuestra vida diaria, desapareció casi por completo. Dejé de visitarla y de hablar con ella. Lucas también se mantuvo alejado, aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo. Las conversaciones entre nosotros eran tensas y cortas, limitadas a lo necesario. Lo veía esforzarse por retomar la normalidad, pero sabía que la culpa seguía presente en él. Mi esposa, Carolina, nunca supo los detalles exactos de lo que había sucedido, pero notó el cambio en la familia. Le dije que Lucas necesitaba tiempo para reflexionar sobre ciertos errores que había cometido, pero no le conté la verdad completa. En el fondo, no quería exponer a Paula ni a Lucas más de lo necesario. Aunque mi confianza en ambos estaba rota, sabía que mantener el escándalo en secreto era lo mejor para todos. Con el paso de los meses, la vida continuó. Lucas terminó sus estudios, y poco después, decidió mudarse a otra ciudad para empezar su vida por su cuenta. El distanciamiento fue doloroso, pero necesario. Sabía que, al menos en parte, Lucas quería alejarse de la tensión constante en casa, de las miradas silenciosas y del peso de lo que había sucedido. Paula, por su parte, se alejó de la familia más de lo que imaginaba. Nuestros encuentros se limitaron a eventos familiares importantes, y aunque el tiempo alivió un poco la incomodidad, nunca volvimos a tener la cercanía que alguna vez compartimos. Nuestra relación quedó marcada por esa traición, y aunque no había rencor explícito, el daño era irreparable. Yo, por mi parte, aprendí a vivir con el vacío que quedó. La familia que alguna vez consideré inquebrantable ahora estaba rota en pedazos que nunca volverían a encajar. Aunque seguí adelante, siempre quedó esa sensación amarga de haber perdido algo fundamental en nuestras vidas. La relación entre mi hijo Lucas y mi hermana Paula nunca debió haber ocurrido. Cruzaron una línea que nunca debería haberse cruzado, y aunque ambos intentaron justificarlo como un error impulsivo, las consecuencias fueron más profundas de lo que hubieran imaginado. La confianza entre nosotros se rompió para siempre, y aunque todos seguimos adelante con nuestras vidas, el eco de esa traición nos acompañará siempre.